sucederá en el capítulo 104 de la telenovela Lo que la vida me robó. Pedro le hace saber al padre Anselmo que él es el único testigo que le queda a Alejandro. El padre Anselmo le avisa que debe irse. Pedro le menciona que Ezequiel lo llevará, así que le pregunta cuánto tiempo se quedará en Agua Azul. El padre le responde que mañana debe devolverse a su lugar de origen. Sandro cuestiona a Pedro acerca de todo lo que les contó. Pedro le contesta que él considera que si llegara a declarar tuviera mucho peso, ya que le creerían de inmediato. Sandro sigue afirmando que Alejandro no es hijo de Benjamín y a él le conviene que sea un impostor, ya que Benjamín hasta el último momento seguía rechazando a Alejandro y solo porque el padre logró convencerlo fue que aceptó. Pedro le menciona que puede hacer una prueba de ADN. Además asegura que él tiene los documentos originales y no hay forma de que los pueda recuperar, ya que su único testigo es el padre Anselmo. Sandro exclama que lamenta la muerte de su abogado, pero aún a ellos les conviene eso. Ezequiel le pregunta al padre Anselmo acerca de la conversación que tuvo con Pedro. Él le pregunta por qué quiere saberlo. Ezequiel le responde que él admiraba mucho a Pedro, pero hoy en día considera lo contrario. El padre Anselmo le pregunta por qué cambió de parecer, a lo que Ezequiel le responde que Pedro, a pesar de ser el presidente, es muy malo. Asimismo, no pierde la oportunidad de decir que si él fuera el presidente, haría obras de caridad con los más pobres. En ese momento llega Carlota y le da un beso a Ezequiel. El padre Anselmo se sorprende mucho, pero Carlota le hace saber que llegó para darle la noticia a todos. Montserrat y Alejandro entran a la casa. Carlota les confiesa que Ezequiel le pidió que se casaran. Ellos quedan perplejos con la noticia. Esmeralda y Refugio disfrutan de su amor. José Luis llega en ese momento. Esmeralda le pregunta qué le sucedió a Angélica. Él le expresa que solo quería salir un rato. Esmeralda le pregunta a José Luis si él se hubiera casado con Angélica aún sabiendo que estaba enferma. Refugio le reclama porque él todavía sigue enamorado de Montserrat. José Luis le responde que poco a poco se fue enamorando de Angélica, pero ahora que se va quedará muy vacío. Refugio le pregunta qué pretende hacer. José Luis le expresa que estará en la cárcel y después de cumplir su tiempo no sabría qué hacer. Esmeralda se sorprende al saber que José Luis estará preso. Refugio le dice que más tarde hablará con ella sobre ese asunto. José Luis lamenta de nuevo volver a quedar en la miseria y perder de nuevo el amor de una mujer, así que le agradece a Refugio y a Esmeralda por atenderlos y se despide de ellos. Esmeralda cuestiona a Refugio acerca de José Luis. Carlota le pregunta a Montserrat si no la va a felicitar. Montserrat la abraza y se disculpa con ella, pero Ezequiel le confirma que él sabe que él no es bien recibido por ellos, ya que estuvo arrestando a Alejandro todo el tiempo. Sin embargo, les aclara que él solo cumplía con su trabajo. Alejandro le pide a Ezequiel que conversen en su despacho. Montserrat le pregunta a su tía si está segura de hacer su vida junto a Ezequiel. Ella le responde que sí, ya que es muy feliz con él, y sobre todo porque Ezequiel quiere hacer justicia para condenar a Pedro. Montserrat le sugiere que tome un tiempo, pero Carlota inicia a llorar y le asegura que no está en edad para esperar al amor. Alejandro le hace saber a Ezequiel que no le gusta que él se vaya a casar con Carlota porque él trabaja para Pedro. Ezequiel le confiesa que él no es amigo de Pedro porque está compilando información para atraparlo. Además le menciona que Pedro lo ha investigado mucho desde que supo que era hijo de Benjamín y lo único novedoso que encontró fue que él ocasionó un accidente. Alejandro le manifiesta que eso sucedió cuando él tenía 15 años y trabajaba para su padre, pero su padre fue quien le causó ese accidente y lo hizo responsable a él, y al poco tiempo se deshizo del muchacho al que había atropellado. Pedro observa a Nadia. Luego recuerda cuando Efraín le habló de ese accidente en el que estuvo involucrado Alejandro, pero asimismo que le confirmaba que alguien desapareció toda esa información. Pedro apaga su computadora. Nadia recuerda cuando Pedro le contó sobre su accidente. Víctor llega en ese momento y empieza a besarla. Ella le avisa que mañana pasará el día completo con Montserrat. Graciela le reclama a Dimitrio por llegar tarde. Él le dice que estaba en el cementerio ya que es el único lugar en el que le da tranquilidad. Graciela le tira en cara que Josefina lo descubrió besándose con Virginia
y en burla de eso le pregunta si su padre le dio un buen consejo. Dimitrio le pregunta si ella fue quien lo distanció de su padre cuando él era niño. Graciela le dice que ella no tiene nada que ver, además que no se preocupe por defender tanto a su querida Josefina, ya que cuando él no está, ella aprovecha para verse con alguien y hacerle lo mismo que él le hizo, así que le expresa que le dejará su cámara para que él mismo lo compruebe. Dimitrio toma la cámara y encuentra a Adolfo besándose con Josefina. Dimitrio se pone como loco, pero Graciela le inventa que Josefina se fue de la casa y no pudo hacer nada. Ella por su parte está con su hermano y le hace saber que se divorciará de Dimitrio y se irá con él a México. Tomás se alegra mucho, pero Dimitrio por su parte está muy devastado. Tomás le hace saber a Josefina que iniciará con los trámites muy temprano, ya que Sandro puede estar al pendiente del caso. Luego le pregunta por qué cambió de opinión, pero ella le pide que no le haga más preguntas. Tomás le da todo su apoyo. Josefina le pide que le ayude a restaurar su vida y a curar muchas heridas. Él le promete que le ayudará en todo. Carlota le pide al padre Anselmo que él sea quien la case. El padre le pregunta por la fecha, pero Carlota le propone a Ezequiel que esperen dentro de unos 6 meses. Él acepta. Rosario los felicita. Alejandro le pregunta al padre Anselmo cuánto tiempo se quedará con ellos, pero él le responde que debe devolverse muy temprano mañana. Montserrat llega a ver a Nadia y le pide que desista de esa idea, pero ella le comenta que es la única solución que tiene. El capitán Robledo le llama la atención a Dimitrio. Este le hace saber que tiene problemas en su casa, así que le pide permiso para arreglar sus asuntos. El capitán acepta y lo felicita por su gran desenvolvimiento en el área, así que le pide no dañar su trayecto solo por crisis familiares. Él le menciona que extraña mucho a su padre. El capitán le da todo su apoyo y le pregunta por Adolfo, ya que quiere hablar con María, la muchacha que vive con él. Dimitrio le informa que María se fue del pueblo. Pedro le pide a Adolfo acabar con la vida del padre Anselmo, pero él se niega. Pedro le dice que si él se niega, sabe que no lo perdonaría y acabaría muerto. Adolfo acepta matar al padre Anselmo y Pedro le pide que le entregue una prueba de su muerte. Zulema le pide a Esmeralda que coloque a María a bailar en la escondida, pero ella le dice que no puede, ya que nadie debe saber que ella está en ese lugar. Angélica le pide a su madrina que le busque a Montserrat. Ella le pregunta por qué no se lo pidió a su marido, pero Angélica le manifiesta que José Luis no quiere que se vean. Tomás le reclama a Josefina por no abrir la puerta. Ella le dice que es Dimitrio y si abre puede dejarse convencer de él. Tomás le pide que se oculte mientras que él echará a Dimitrio. Dimitrio empieza a llamar a Josefina, pero Tomás le hace saber que ella no está en la casa y se irá con ella del pueblo. Dimitrio expresa que ella no puede hacerle eso, pero Tomás lo echa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.